Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Leamos el último versículo juntos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué es la gracia, amados hermanos? Usted lo recuerda siempre. ¿Qué es la gracia? Recibir, amados hermanos, lo que no merecíamos. Recibir ese don, ese regalo. Noé recibió el regalo, la prolongación de vida, no solo para él, sino también para sus hijos, sus nueras y su descendencia. Vamos, amados hermanos, en este día podemos tomar asiento, tomar por tema, en base a este contexto histórico y bíblico, una alerta, una acción y un evento, grandes lecciones para nuestro crecimiento. Vamos a leerlo nuevamente, el título, para que usted pueda ubicarse, para que usted tenga la oportunidad en este día, también al igual que cada uno de nosotros, de gozarse en lo que el Señor trae a nosotros. Una alerta, una acción y un evento, grandes lecciones para nuestro crecimiento. Y solo, aunque no es propiamente el centro del mensaje, les voy a dejar previamente a la introducción una aclaración, porque normalmente a muchas personas este texto o esta porción les trae cierto cruce, muchas veces de pensamientos entre si Dios se arrepiente o no se arrepiente de algo, cuando una de las características naturales del Señor es que Él es inmutable, que Él es perfecto y que Él pues nada lo hace mal. Solo alguien que haga algo mal es que se puede arrepentir de lo que ha hecho. Y muchas veces llegan preguntas de todas partes respecto a que por qué razón en este texto encontramos, en esta palabra dada a Moisés y mucho tiempo después escrita, llega estos términos: arrepiente. Y esto no es parte central del sermón, pero para poder dejarles a ustedes una pequeña aclaración del versículo 6, sobre todo cuando dice y se arrepintió, y del versículo 7, y me arrepiento de haberlos hecho. Estos términos se conocen dentro de la teología como antropomorfismos. Antropomorfismo, el cual es una figura literaria que tiene el propósito de atribuirle a Dios sentimientos y características humanas para tratar de explicar lo que Dios siente. Básicamente es una figura literaria, no es una acción propiamente de parte de Dios que nos lleva a poner un contrapunto en un momento dado, como en Números 23:19, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces muchos encuentran una confusión o encuentran una postura antagónica a lo que en realidad Dios dice de sí mismo. Él es fiel, fiel es el que prometió. No debemos olvidar que Dios posee una naturaleza muy diferente a la humana, y tratar de entenderlo bajo nuestra experiencia mortal es muy difícil, es muy complejo. Por eso a veces los autores, los hagiógrafos, los hombres santos que Dios utilizó en todo lo que corresponde
a los 66 libros de la Biblia, nos llevan a pensar que fueron prácticamente guiados por el Espíritu Santo para tomar este tipo de posturas literarias y tratar de hacernos ver lo que en realidad describe lo que Dios hace y lo que Dios siente. Y en este caso el autor escogió la palabra arrepentimiento para tratar de acercarnos al sentimiento que el Señor experimentó, el dolor que el Señor experimentó al ver al hombre comportarse de la manera que se comportaba. Y creo yo que ese sentimiento no ha cambiado a la presente fecha, de ver cómo el hombre sigue viviendo una vida opuesta, antagónica, diferente a lo que Dios demandó para él. Cerrando este paréntesis, amados hermanos, esperando de que usted el día de hoy no vaya a salir confundido o no vaya a sentir que la palabra se contradice. No hay nada que se contradiga en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inerrante, es perfectamente revelada para tu crecimiento y para el mío. Entonces, cerrando este paréntesis, tenemos el tema, una alerta, una acción y un evento y grandes lecciones para nuestro crecimiento. Obviamente este texto todavía trae más interrogantes que las vamos a ir, es así, aclarando dentro del desarrollo de nuestro sermón el día de hoy. Como todo relato bíblico del Antiguo Testamento, nos sirve de ejemplo para qué, amados hermanos, para poder exhortar. Y en este caso, el diluvio que ocurrió como un hecho ya corroborado científicamente, porque para algunos hay duda si realmente se dio o no se dio el diluvio, o bajo qué circunstancias se nos dio a conocer lo que había ocurrido en esa época. En los días de Noé ocurrió el diluvio, y eso hoy por hoy es indiscutiblemente basado en una realidad, en un hecho histórico. Tanto así que Romanos 15:4, en esta introducción voy a dar algunos textos para referencia de ustedes, dice: porque las cosas que se escribieron antes, refiriéndose al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que se escribió en la antigüedad, todo lo que registra en el canon bíblico el Antiguo Testamento, se lo ha escrito para nuestra enseñanza. Hasta el día de hoy la iglesia sigue beneficiándose de toda la enseñanza del Antiguo Testamento, y así será hasta cuando Dios lo diga y lo mantenga en su perfecta y soberana voluntad. El diluvio fue real, el diluvio fue un hecho cierto, no es un cuento, no es un mito, fue algo muy cierto, y Dios destruyó al mundo en agua, según como lo hemos leído en Génesis 6. El Señor Jesucristo nos hace ver ya en el Nuevo Testamento que Él narra este hecho, y no solo Él, sino otros autores, en este caso también, que vemos reflejado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo en Mateo 24, que es un texto que hoy por hoy lo estamos escuchando mucho frente a la realidad que vive el mundo entero, y lo referencio, 24, 37 al 39 dice: mas como en los días de Noé, está haciendo referencia el Señor Jesús a los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, usted ve ahí que se está hablando de un hecho que ocurrió, no como algunos hombres o algunas personas con una postura media extraña tratan de hacer entender de que ese diluvio es un mito y que nunca existió. El Señor Jesús lo está corroborando en el Evangelio de Mateo, porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Nos está hablando del evento del diluvio y también del instrumento que Dios utilizó para preservar la vida de Noé y de su familia y de las especies que el Señor le dio la orden a Noé de ingresar al arca. Dice versículo 39, y no entendieron. ¿Quién no entendió? La gente alrededor, la gente, el mundo, la sociedad, los que se estaban dando en casamiento, los que se casaban, los que vivían a farra, los que no querían saber nada de Dios. Dice, y no entendieron hasta, porque al final del día todo el mundo termina comprendiendo la situación, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
Vemos también que el apóstol Pedro, por un lado el Señor Jesús nos recuerda este evento para darle fidelidad a lo que estamos el día de hoy exponiendo. Pero también el apóstol Pedro nos habla o cita del caso del diluvio y referencia a 1 Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Citan a Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, aproximadamente, mejor dicho, no aproximadamente, sino 8 personas, número absoluto y textualmente, fueron las que en el arca ingresaron. Y dice, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Vemos entonces también que nos hace referencia a Pedro respecto a un evento que ocurrió en el Antiguo Testamento y fue escrito para nuestra enseñanza. El escritor a los Hebreos también cita a Noé, Hebreos 11. En el versículo 7 usted también puede encontrar otra referencia de lo que estamos mencionando. ¿A dónde nos llevan estas referencias dadas por estas porciones de la Biblia, en donde vemos al Señor Jesús, donde vemos al apóstol Pedro, donde vemos al autor al libro de Hebreos, que hacen referencia a este evento? Nos hace ver que realmente el diluvio existió, que el arca fue el instrumento que Dios utilizó, que Noé, su mujer y sus hijos y su nuera se salvaron en el arca. Y podemos sacar de este relato grandes lecciones por medio de la alerta, por medio de la acción y por medio del evento que hoy por hoy sigue rechinando a través de la historia, amados hermanos, a un volumen muy alto, y la gente necesita hacer un alto para traer su vida arrepentida delante de Dios. Dios es paciente, ha dado tiempo a la gente para que se arrepienta. Y por eso este mensaje el día de hoy no solo llega para el cristiano, sino también para el que dice ser cristiano y también para el que no es cristiano. Hoy llega este mensaje, amados hermanos, porque la gente necesita comprender si realmente se ha arrepentido, si hay arrepentimiento genuino en su vida. En medio de todo esto, siempre el ser humano, por naturaleza, por esa dura cerviz, ha buscado la maldad y se aleja de Dios. La gente se aleja de Dios con facilidad. La gente se aleja de Dios con una facilidad tremenda. Por eso, amados hermanos, no podemos darnos el lujo de enfriarnos, porque una vez que te enfrías, qué difícil es nuevamente llegar a calentar ese carbón que un día estuvo al rojo vivo, encendido, vivo, y que a la vuelta de la esquina, por los placeres del mundo y por todo lo que vemos en el medio, se enfría y se pone de un color gris, de un color de muerte. Vamos a ver entonces la alerta en esta mañana. La alerta, Dios advierte al pecador. La alerta tiene que ver con la advertencia que Dios nos hace, y lo podemos ver en el versículo 3 de Génesis 6. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. En otras palabras, el Señor no se hizo problema, sino que trajo juicio, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando usted lee la historia, inicialmente usted se da cuenta que antes se vivía 960, 930, 920, 980, por ahí Matusalén, por ahí usted ve a Adán, por ahí usted ve algunos otros personajes que vivieron 9 siglos. Pero conforme va pasando el tiempo, ese tiempo va acortándose, y el Señor ya acá en Génesis 6 nos habla de un límite que le dio también ya al hombre en esa época, 120 años. Y si usted sigue mirando y llega al Salmo 90, ya sabe que es 70, 80. Si usted llega al día de hoy, por ahí, amados hermanos, la gente a veces no llega ni a los 50, porque tantas enfermedades en los últimos años que antes se veían solo en personas por arriba de los 80, 90 años, ya están incluso en los niños. Cada vez la maldad ha llevado a que el tiempo de vida en la tierra sea más corto. Aunque Dios siempre ha castigado la maldad y la seguirá castigando, Él siempre ha advertido al pecador, y lo sigue haciendo el día de hoy. Sigue advirtiendo al pecador para que se arrepienta de su maldad y le da tiempo para que lo haga. ¿Usted cree que este espacio, el día de hoy, este sermón, no es la alerta de Dios para que el pecador se arrepienta?
Tal vez no en todos los lugares se busca que el pecador se arrepienta, pero aquí, amados hermanos, el Señor ha levantado en esta casa de oración a los siervos que necesariamente, instruidos por Él y por medio de su Espíritu Santo y a la luz de la palabra, llevamos un mensaje de arrepentimiento a las naciones. Porque el hombre necesita saber que Dios le sigue dando una oportunidad para que se arrepienta y le da tiempo para que lo haga. Vamos a ver 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, regresamos a lo que pasó en Génesis 6, ¿no? Sino que guardó a Noé, pregonero, predicador, heraldo, expositor de la palabra. Dice ahí, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amados hermanos, se menciona a Noé como predicador. Nos hace ver la referencia el apóstol Pedro, que en aquella época Dios levantó a Noé para predicar la justicia de Dios. Noé predicó, en términos relacionados al texto que acabamos de leer, 120 años para que el mundo, el pecador de aquel entonces, se arrepienta de su maldad. Para que el pecador se arrepienta de su maldad. Si nosotros ilustramos a través de una pregunta lo que ocurrió en ese entonces, sabemos que en aquella época, en el tiempo de Noé, pues no se escribía, no es que había un papel, una pluma, y él se comenzó a hacer su mensaje, ¿no? Pero si nosotros lo ilustramos para poder parafrasear un poco ese contexto, pudiéramos decirlo con una pregunta. Imaginemos cuántos miles de sermones prepararía Noé en 120 años para compartirle a la sociedad que no se arrepentía de su maldad. ¿Cuántos años? 120. ¿Cuántos sermones? Muchos, miles. Durante esa época, mientras él construía el arca, bajo los lineamientos de Dios, él tenía que predicar a la gente y que se arrepientan de su maldad. Dios dio el tiempo al pecador para que se arrepintiera. ¿Usted cree que no lo está haciendo ahora? ¿Usted cree que no es este tiempo de la gracia también el tiempo que Dios le dio en aquella época a Noé, que manifieste al hombre 120 años para poder llevar ese mensaje y se arrepienta el pueblo? Vemos a través de la historia que Dios dio tiempo a Faraón. Usted mire esa hermosa historia en Éxodo, cuando el Señor comenzó a través de Moisés y de Aarón de llevar un mensaje a Faraón y le decía que dejara ir a su pueblo, y Faraón no lo hacía. Faraón se endurecía. A partir de la 5ª o 6ª plaga, más bien ahora Dios hizo endurecer el corazón de Faraón, porque Dios no iba a dejar pasar la maldad que había ocurrido aproximadamente 4 siglos sobre su pueblo. Hubo atrocidades, maldad, violación, etcétera, etcétera, sobre su pueblo. Y Dios le envió 10 plagas para que Faraón se arrepintiera. Pero al final, usted conoce la historia, no lo hizo. Y terminó con broche de oro. Él y todo su ejército, todo lo que era gente de a caballo, sus carros, la gente de a pie, quedó en medio del mar Rojo. Vemos que Dios da tiempo al hombre para que se arrepienta, le da oportunidad al hombre para que se arrepienta. Tal vez la oportunidad que Dios te ha dado es el tiempo de vida que tú tienes hasta el momento y aún no recibes a Cristo Jesús. O si no, tal vez estás creyendo que tienes a Cristo, pero sigues viviendo tu religión y no has aceptado de corazón al Señor. Porque el que cree vivir una religión y no una relación, tiene que revisar realmente si su vida se va a deber a dogmas o se va a deber a una vida realmente sometida a la voluntad de Dios. Dice Apocalipsis 2:5, cuando el Señor nos da la oportunidad de mirar este último libro del canon bíblico, encontramos algo interesante. Apocalipsis 2:5. Vemos aquí que Dios le da tiempo a las iglesias en Asia para que se arrepientan. Dice este versículo 5: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. El Señor siempre lleva al hombre a pensar en el arrepentimiento. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido.
arrepentimiento, amados hermanos, es necesario que esta palabra en nuestra cabeza y en nuestro corazón estén bien clavadas, porque el arrepentimiento es necesario en el diario vivir. La gente afuera que vive con un corazón endurecido, como el de Faraón, o como aquellas personas en el tiempo de Noé, amados hermanos, si no se arrepienten, lo único que queda es juicio eterno. Dios estaba dándole tiempo en este contexto a las iglesias en Asia para que se arrepintieran de su maldad. Quiere decir que incluso dentro de las mismas iglesias hay gente que aún vive en maldad, porque tal vez sus pensamientos no son de bien para el prójimo, sino de maldad. Dios nos da tiempo. Dios nos da tiempo, pero solo el tiempo está disponible mientras estemos con vida para arrepentirnos y no ser castigados. Lamentablemente la tradición sigue enseñando que no importa si te vas sin haberte arrepentido, después cogemos aquí y nos organizamos y te hacemos algo para ayudarte a salir de aquel lugar llamado purgatorio. No existe tal posibilidad. El que se fue sin Cristo de esta tierra fue a condenación eterna. Dios está dándole tiempo al mundo. Dios le sigue dando tiempo al mundo y al pecador para que se arrepientan de su maldad. Lo que estamos viendo últimamente no tiene precedente, amados hermanos, porque escrito está, si usted mira Daniel, si usted mira Apocalipsis, si usted mira lo que dicen los evangelios, si usted comienza a analizar todo lo que Dios dice por medio de su palabra, de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, se está escribiendo. Se está escribiendo. Hoy en día ya está funcionando y operando la casa abrámica familiar. Eso ya es un hecho, lo decíamos el año pasado y ya llegó febrero, ya se inauguró. Eso fue un gran evento en donde se reúnen las tres religiones más poderosas en el mundo en una sola casa. Vemos terremotos, vemos tsunamis, vemos violencia, vemos enfermedades, vemos que la economía en el año 2023 está amenazada por una crisis mundial. Hambre, peste, pestilencia, todo está ahí. Y Dios sigue alertándole a la gente y le dice: arrepiéntete, pecador, es el tiempo que Dios te está dando. Dice segunda de Pedro 3:9, ante la desesperación de muchos cristianos que no entendemos el corazón de Dios aún de la manera como Él nos lo está presentando. Dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. Si el Señor aún no ha venido, no es porque se ha olvidado de una promesa que Él envió, sino que le está diciendo, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente. La misma paciencia que tuvo en el tiempo de Noé, la misma paciencia que tuvo en el tiempo con Faraón, la misma paciencia la sigue teniendo el día de hoy. La sigue teniendo el día de hoy para con nosotros, dice. No queriendo que ninguno de tus familiares, ninguno de tus amigos, vecinos, compañeros que no conocen a Cristo, dice la palabra, perezca, sino que todos ellos, utilizándote Dios como instrumento, puedan proceder al arrepentimiento. Pero si tú y yo callamos, si no actuamos como Noé en aquel entonces, llevando un mensaje de salvación y vida eterna a la gente va a perecer. Y nadie quiere eso, ¿no? Nadie quiere eso. Dios no ha venido porque le sigue dando, a través de la figura del Señor Jesucristo, tiempo al hombre. Le sigue dando tiempo al pecador para que se arrepienta. Porque Dios no quiere que nadie perezca. Y eso está ahí. Él quiere que todos procedan y lleguen al arrepentimiento genuino de corazón. Genuino de corazón. Le voy a referenciar 1 Timoteo 2:4 que dice: el cual quiere que todos los hombres, mire que no está haciendo acepción, no está diciendo ahí que todos los judíos, ahí dice que todos los hombres, hablando de género, pero desde el contexto del ser humano, de la humanidad, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere eso, amados hermanos. Dios no quiere que la gente siga muriendo sin arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Mientras estemos vivos, tenemos tiempo de arrepentirnos. Si usted ya tiene uso de razón, si usted ya diferencia entre lo bueno y lo malo, Dios lo está llevando a reflexionar.
Es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados para el perdón que el Señor trae por medio de Cristo Jesús. Es el tiempo, amados hermanos, porque un día ese tiempo, esa dispensación va a acabar. Y eso puede acabar si es que hoy te mueres, pues, ¿no? O tal vez si Cristo ya viene por su iglesia. ¿Cuánto estás esperando más? Quiero esperar un poquito más. Mucha gente hoy no se levantó en el mundo. Mucha gente fue directamente al sepulcro. Mucha gente se levanta y no sabe si se va a acostar. Mucha gente no comprende que no hay manera alguna que tú y yo podamos tener el control sobre la vida que Dios nos ha dado. ¿En qué sentido? No sé cuándo voy a terminar mi vida en esta tierra. Solo Dios lo sabe. Un día el tiempo se va a acabar y allí, lamentablemente, para el pecador y el mundo va a ser desastroso. Un día las puertas se van a cerrar. Ustedes saben que el arca tenía un propósito. Y esa arca era preservar lo que Dios había en su voluntad ya determinado. Y se tuvo que cerrar la puerta del arca. Pero lo interesante aquí, y que te invito a ver cómo fue que ocurrió, no fue Noé el que cerró el arca. No fue Noé el que dijo, bueno, señores, aquí les di tiempo suficiente, así que voy a cerrar el arca. Dice Génesis 7:6, vamos a regresar a Génesis. Regresemos a Génesis. Y dice en el capítulo 7, versículo 6, lo siguiente: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Versículo 16, dice más adelante: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. ¿Y qué dice al final? Y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cierra la puerta al final del día? Es el Señor. ¿Quién determina al final del día que este es el último? Es el Señor, no es el hombre. Por si acaso hay gente que piensa que el hombre tiene potestad sobre el hombre. Del rayo usted se salva porque usted lo esquiva, pero de la raya nadie se salva. Dios dijo hasta aquí es. Dios cerró el arca. Dios fue el que cerró el arca. Y también las parábolas de las 10 vírgenes, en Mateo 25, 10 por ejemplo, lo voy a complementar referenciándolo a lo que acabamos de leer. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Esta es una analogía interesante. Aquellos que viven a fiesta hoy por hoy, no, el Señor Jesús no va a venir todavía, va a tardar un poquito más. Si Pablo ya creía que venía pronto para él, imagínense, han pasado 2000 años aproximadamente, vivamos la fiesta. Y no se ocuparon realmente de lo que tenían que ocuparse. Dice la palabra aquí, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, las que tenían sus lámparas encendidas, entraron con él a las bodas. Y ahí dice, y se cerró la puerta. Amados hermanos, el tiempo que el Señor ha determinado para el hombre está en su voluntad, pero tú y yo no lo sabemos. Así que lo que tenemos que hacer es que con esta alerta, con esta advertencia, no perder más tiempo, empezando por nuestra propia vida y comenzar también a predicar el evangelio a quien más lo necesita hoy por hoy. El Señor cerró la puerta y nadie más pudo entrar por esa puerta. El fin llegará un día cuando nosotros, y tal vez mucha gente, no lo espere, pero está cerca. Y Noé, amados hermanos, tiene a través de lo que él hizo una gran lección para nosotros hoy por hoy. No dejar de compartir el evangelio. Prediquemos la palabra. Pero ese fue, desde este punto de vista y la estructura del sermón, la alerta. Pero veamos ahora la acción. Porque Dios advierte, pero el hombre termina accionando. La maldad del hombre. Vamos al versículo 5 de Génesis 6, que dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad de los hombres. Allí en el hebreo, el término que usted va a encontrar es Adán, ¿sí? De Adán. Adán. Era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente, dice, continuo solamente el mal. Era algo continuo, algo cíclico. Siempre era, se levantaba, se acostaba, volvía a levantarse, acostarse, siempre en el mal.
Dios vio la maldad del hombre, que era mucha. La maldad del hombre era mucha. El hombre comenzó a vivir desenfrenadamente, como que no había a nadie a quien rendirle cuenta. ¿A usted se le hace parecido lo que vivimos hoy por hoy? ¿Cuántas de las escenas que vemos en el mundo entero no están identificadas en el desenfreno y en la maldad del hombre? Amados hermanos, las grandes potencias se creen dioses. Lamentablemente hay que decirlo. A ellos no les importa el sufrimiento, el dolor, la angustia que causan en los países pequeños. Solamente se comienzan a manifestar lo que hacen, que este submarino atómico, que ahora inventé esta nueva arma nuclear, que si tú me miras mal yo te voy a disparar, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes son los que están temblando, amados hermanos? Son los países pequeños, familias, millones de familias desesperadas y angustiadas por la desesperación de que mañana más tarde algunos de estos hombres neuróticos de mala gana, en un momento llenos de maldad, disparen un tipo de misil intercontinental y comienza el gran acabose. No les interesa. Solo piensan en sí mismos, envanecidos en sí mismos, llenos de maldad solamente y el desenfreno, como nadie a quien rendirle cuenta. Comenzó, amados hermanos, en el tiempo de Noé a hacer toda clase de maldad, tanto que el corazón era solamente hacer mal para el prójimo. Y si nosotros nos metemos ya en algo micro, en algo propio de los barrios, de la ciudad, de la provincia y de la región, ¿acaso no estamos viendo cómo hoy se amedrenta a través de videos en donde la gente mala sale con armas a amedrentar a la gente buena? Vemos la maldad por todos lados, solo entregados a hacer lo malo. Vemos a nivel mundial y también lo podemos ver a nivel local. La maldad es al día a día. ¿Qué es lo que más tenemos hoy por hoy de regalos en los barrios? Sacos con pedazos o partes del cuerpo humano, cabezas por un lado, un brazo por otro lado, gente desaparecida, gente violada, gente castigada por la maldad de alguien que quiere quitarle una de sus pertenencias. Esa es la maldad en la que vivimos ya aquí, y que la gente no quiere salir de sus casas. La gente llega a sus casas y se atrinchera y no quiere saber nada del mundo externo. Esa es la maldad a la que se está llevando a la gente a vivir en presiones, a vivir en angustia. En ese entonces la maldad también había. Muchos piensan que el pecado aquí, al cual se refiere, y esta es otra de las polémicas, al cual se refiere este texto que acabamos de leer en el versículo 3, cuando habla de la maldad del hombre, piensan aquí en que los ángeles bajaron para tener relaciones con las mujeres, y de ahí salió toda una historia y una fantasía creada a través de las posturas que existen previo a nosotros. Génesis 2 dice, 6:2, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, este es el contexto en el versículo 3, ¿no? Versículo 2, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y esto es algo que ha provocado también mucha confrontación, mucho enfrentamiento entre posturas. Y cuando en el hebreo encontramos que cuando habla de los hijos de Dios dice Ben Elohim. Ben en hebreo significa hijo. Elohim, Dios, el trino. Y que las hijas de los hombres eran Bak, que es el término para mujer, o hijas en este caso, y Adán, que era hombre, porque ese es el término. Cuando hablamos de Adán es igual a hombre, hombre igual a Adán, ese era el término. Eran hermosas, dice aquí. Y aquí encontramos, amados hermanos, posturas. Hay tres posturas para poder entender un poco este punto. Hay tres posturas. La primera es que los hijos de Dios son nobles o príncipes de entre los primeros habitantes, y que las hijas de los hombres son plebeyas. Esta es la primera postura. La segunda postura es que los hijos de Dios son ángeles y las hijas de los hombres son mujeres. Y la tercera es que los hijos de Dios son los descendientes de Set.
¿Se acuerdan quién era Seth? ¿Usted sí se acuerda de quién fue Adán? ¿Usted se acuerda primero de los dos hermanos? Y después vino otro hermanito a reemplazar al primero que mató, mejor dicho, al segundo que mató al primero, algo así era, ¿no? ¿Sabe cómo se llama ese varón? Seth. ¿Hijo de quién? De Adán y Eva. Entonces la tercera postura dice que los hijos de Dios son los descendientes de Seth y que las hijas de los hombres son los descendientes de Caín. Acuérdense que Caín tomó mujer y se fue a hacer lo que tenía que hacer, y hay una descendencia por ese lado. Y obviamente Seth también tuvo su descendencia. En algún momento, según esta postura, se encontraron. La primera hipótesis fue formulada por los judíos, o por la primera postura, que lo pudiéramos decir, pero hoy tiene muy poca aceptación. La segunda interpretación o postura es que se han dado en que los hijos de Dios son ángeles y las hijas de los hombres son mujeres, y ambas especies tuvieron sexo y dieron a luz a hombres de renombres que fueron gigantes. Y esta propuesta también es judía y llega en el tiempo intertestamentario. Hasta ahí vamos a dejar un momento esta nota aclaratoria. Creen que la expresión de los hijos de Dios se refiere a ángeles, pero esto carece realmente de fundamento, amados hermanos. Carece de fundamento, porque muchos pasajes nos hablan que tú y yo, que desde la antigüedad también podemos ver que Dios se refiere a sus hijos hablando de los seres humanos. Por ejemplo, Deuteronomio 14:1 dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios. Hijos, ven, de Elohim. También encontramos en Oseas 1:10 como referencia: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Vemos entonces referencias que hacen ver a que el ser humano, dentro de su relación con el Señor, era llamado hijo de Dios, y no otro tipo de ser, amados hermanos. No estamos hablando de otro tipo de ser. Además, cuando vemos en el versículo 3 de Génesis 6, dice que Dios destruiría al hombre. Si usted regresa a nuestra lectura central, encontramos: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Con el hombre. No estaba hablando de los ángeles, sino con el hombre, porque ciertamente él es carne. Los ángeles no son carne, amados hermanos. Dios habla precisamente de la carne, mas serán sus días 20 años. Dios estaba haciendo referencia al hombre, estaba haciendo referencia a la maldad del hombre, no a la maldad de los ángeles. Si queremos estudiar angeología, podemos hacerlo en otro momento, y sabríamos de que cuando se rebelaron Satanás y sus seguidores, era otro contexto y otro tiempo. No era este el tiempo. Muchos tratan de hacer ver que los ángeles caídos, por ejemplo, en Judas, en el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Muchos han tratado de forzar los términos para tratar de darle fundamento a la segunda postura, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Son ángeles que se rebelaron contra Dios y no tienen nada que ver con la época de Noé. Nada. Entonces, estas dos posturas, para aquellos que creen que cuando estaba hablando el Señor en este capítulo respecto al juicio que iba a venir producto de la maldad del hombre, creen que eran los ángeles. Y llegamos realmente a meditar un poco más en la tercera propuesta. La teología conservadora, lo que tratamos de enseñar a la luz de la palabra, cree que los hijos de Dios era la descendencia de Seth. Seth adoraba a Dios. Seth instruyó a sus hijos en el temor del Señor. Seth presentaba sacrificio. Seth presentaba una vida delante de Dios de una manera distinta a Caín. Mientras que las hijas de los hombres eran los descendientes de Caín. Acuérdese quién fue Caín: lleno de celo, lleno de envidia, lleno de odio, de rencor, egoísta.
todo lo malo que representó Caín también fue transferido de generación en generación. El título de Hijo de Dios tiene como un propósito en este libro hacer una referencia a una descendencia temerosa de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Por qué es hijo de Dios? ¿Porque usted lo dice o porque Cristo Jesús lo hace acreedor a aquello? Porque en Cristo Jesús usted sabe que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque nuestra vida debe ser consagrada a Dios. Porque usted vive una vida de santidad, una vida de obediencia. Dios está consciente de que sus hijos son temerosos de Él. Muy contraria a la descendencia de Caín. La descendencia de Caín eran aquellas hijas, claro, hijas de los hombres. Eran hermosas. Y obviamente un hombre que ve a una mujer hermosa, por más cristiano que sea, porque a veces así es la carne, no está preguntando si es cristiana o no, quiere casarse con ella. E incluso esta enseñanza nos lleva a pensar, como dice tranquilamente la palabra del Señor, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? En otras palabras, lo que el Señor trata también de hacernos ver es que ocurrió que las hijas, o los hijos en este caso, de ese hijos temerosos de Dios, se dejaron gobernar por la belleza de las hijas de Caín, sin importarle que eran idólatras, sin importarle que eran paganas, sin importarle nada de la ascendencia de la cual ellas procedían. Con esta aclaración, amados hermanos, nosotros podemos proseguir hablando de este texto. La maldad del hombre siempre va en aumento. La maldad del hombre nos hace ver, amados hermanos, que a quién se refería en esa época cuando hablamos del tiempo de Noé. Eran los hombres que se dejaron llevar por las mujeres paganas, las mujeres que descendían de Caín. Y lamentablemente el yugo desigual trae problemas, consecuencias, trae practicidad de cosas que Dios aborrece. Le pasó a Salomón. Salomón dejó el camino que el padre le había enseñado por irse detrás de mujeres paganas. Por lo tanto, amados hermanos, de eso también viene mucha consecuencia. El corazón se llena de maldad, el corazón se ciega, el corazón se hace sordo, mudo y comienza a practicar la maldad. La maldad del hombre siempre va en aumento. Dice el Salmo 36:4. Vamos al libro de Salmos. Y en el Salmo 36 encontramos algo importante. Versículo 4. Medita maldad sobre su cama. ¿Cuánta gente en su cama no está pensando en la fornicación, en el adulterio, en la pornografía, en el chisme, en el cuento, en la mentira? Medita maldad sobre su cama. Dice, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Lamentablemente hasta estos tiempos sigue creciendo la maldad y se multiplica. Dice Isaías, un poquito más adelante, capítulo 9, versículo 18, lo siguiente: porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Aquí se nos presenta la maldad como un fuego que consume y que se extiende por todo el bosque. La maldad se va a multiplicar, dice el Señor Jesús en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dígame si eso no es lo que está pasando en estos tiempos. ¿Usted cree que afuera todo lo que estamos viendo, las atrocidades que vemos, no es maldad? La maldad no se ha multiplicado últimamente. Hace pocos días atrás veíamos en calles cercas por aquí, un poquito más para el sur, 2 niños con armas robando. 2 niños. Uno era una pulguita chiquitita y el otro era un poquito más grande, con armas. Dígame si eso no es el desarrollo de la maldad. No es maldad aquello que ahora estamos viendo, dejar cuerpos desmembrados en los puentes, en las calles, en las esquinas. No es maldad entrar a un hospital y comenzar a amedrentar a todo el mundo. No es maldad coger a una mujer indefensa y patearla hasta que pierda el conocimiento en el piso por robarle una cartera. No es maldad el secuestro hoy por hoy a merced de querer recuperar un rédito a través del rescate. Son tantas cosas que estamos viendo y la palabra lo manifiesta. En estos tiempos la maldad se va a proliferar y el corazón de la gente se está enfriando.
¿O acaso no es verdad ya escuchar a la ciudadanía en general decir, hay que armarse, hay que tomar armas? Porque la violencia, por violencia, al final en una operación sencilla sería violencia al cuadrado. Sería más violencia. La gente se siente hoy por hoy en capacidad de querer tomar represalias y no importa a qué precio. El corazón de la gente se está enfriando ante la maldad del hombre. Y eso porque solo vemos aquí nuestras cuatro paredes en una ciudad o en un país. Imagínense la maldad en el mundo entero. Todo lo que estamos viendo, amados hermanos. Muchos cambian la verdad de Dios por la mentira y se entregan en sus pasiones como que no darán cuenta a nadie. Ahí usted tiene Romanos 1, a donde Dios los terminó entregando. Y es por eso que los hombres malos irán de mal en peor. La gente mala no le va a ir bien. Dice 2 Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. De mal en peor, engañando y siendo engañados. Dios siempre ha aborrecido la maldad y hoy no existe diferencia. Él la va a castigar. La gente mala va a ser castigada, dice Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Dios no se complace de la maldad. Dios no se va a complacer, Él la va a castigar. La gente mala sabe que Dios va a castigar. Por haberse multiplicado la maldad, Dios castigó al ser humano en los días de Noé. Dios castiga la maldad y lo va a hacer también en estos días. Dios trae juicio sobre los malos. La tierra no deja de temblar, las enfermedades no terminan de desaparecer, la crisis económica amenaza nuevamente y encontramos una característica importante en el contexto actual. Juicio viene sobre las naciones. El mundo de hoy está lleno de maldad y usted lo sabe. El mundo está lleno de maldad, crímenes, asaltos, violencia, hijos contra padres, padres contra hijos, maldad a todo el nivel. ¿Usted cree que no es maldad que un ser humano se case con un perro? Eso ya es depravación y degeneración, ¿no? El otro día leía también en un artículo que un hombre se había casado con él mismo, porque no había nadie más hermoso que él. Eso ya se llama degeneración y locura. Usted escucha todo ese tipo de cosas, ¿no? Encontramos todo este tipo de situaciones en el medio en el que vivimos, pero un día Dios va a castigar todo esto. Y antes que eso ocurra, Dios te dice, por favor, yo estoy alertando esta acción que no ha cambiado desde el tiempo de Noé para la fecha. Como Sodoma y Gomorra, dice el Señor Jesucristo, serán los últimos días. Y es lo que vemos hoy por hoy. Sodoma y Gomorra, en su expresión máxima, no importa donde usted llegue, siempre ve una escenita por ahí a su alrededor y que enseguida le sorprende y le provoca a usted una incomodidad, ¿no? Porque ve personas que están haciendo lo que no deberían de hacer, como en los días de Noé. En medio de todo esto, amados hermanos, Dios siempre tiene un remanente fiel. Por un lado, la alerta que viene de parte de Dios, la acción que viene de parte del hombre, que sigue como en los tiempos de Noé o en los tiempos de Sodoma. Y también encontramos a esta época un evento que sigue trayendo lecciones importantes. Dios siempre tiene un remanente fiel. Dígame conmigo, por favor. ¿Usted es parte de ese remanente fiel? ¿Y el resto? ¿Usted es parte de ese remanente fiel? ¿Seguro? Veamos qué dice Génesis 6:8, que lo leímos de manera conjunta al final de nuestra lectura central. Dice versículo 8, pero Noé. A mí me fascina este texto, amados hermanos, porque creo que el amor de Dios es infinito. En medio de todo eso vemos en el versículo 8 la gracia. Pero Noé halló gracia. En medio de las tinieblas, Dios va a verlo a usted con gracia. En medio de cualquier situación en la cual usted se encuentre, porque usted puede decir, es que yo ya he hablado, yo ya he predicado, esta gente no entiende. Amado hermano, sin importar aquello, usted siga predicando, porque Dios
en usted encuentra siempre una persona distinta, y por eso Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque usted hace lo que Dios le mandó a hacer. Aunque la maldad era mucha, toda la gente estaba entregada a la maldad. Dios siempre tiene un remanente fiel, y lo vemos a través de estas 8 personas a las cuales el Señor le preservó y le prolongó la vida a través de un instrumento, el arca. Allí estaba Noé, un hombre justo, un hombre maduro, un hombre que en medio de todo esto, entre toda esa gente mala, Dios nos hace ver que Noé halló gracia. Él halló gracia en medio de todo esto, en medio de toda esta situación. Siéntase privilegiado, amado hermano, que en medio de toda esta situación negativa en el mundo entero, usted y yo hemos hallado gracia. Esa gracia, amado hermano, que solo viene de parte de Dios. Dios un día nos sacó de la inmundicia, del pecado, de la condenación, y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Imaginémonos un mundo lleno de pecado, de maldad, pero aún allí había un hombre que estuvo delante de Dios identificado como justo. También en el caso de Sodoma y Gomorra, acuérdese lo que oraba en su momento Abraham, y voy a referenciar Génesis 18:32. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor. Era la conversación que tenía Abraham con el Señor. Y dice: si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. Dios había determinado juicio para Sodoma y Gomorra, pero Abraham sabía que ahí estaba su sobrino Lot, y estaba su familia. Y Abraham comenzó a interceder delante de Dios por la vida de su sobrino. De tal manera que en este relato usted encuentra lo que dice la palabra: quizás se hallaran allí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Siempre que el Señor encuentra en medio de toda esta inmundicia un justo, 2 justos, 3 justos, pues, amado hermano, ahí el Señor va a actuar con misericordia. Pero eso no cambia el castigo que viene para los malos, porque en el caso de Sodoma y Gomorra, ¿quién se salva? Lot y su familia, menos su mujer, que al final decidió mirar hacia atrás en desobediencia. Lot, quien era abrumado, afligido por una conducta de todos ellos, estaba allí fiel a Dios. No es que porque estoy en medio de un barrio o en medio de amistades que provocan realmente que uno quiera también deleitarse con las cosas del mundo, usted esté justificado. Porque en medio de esta historia vemos que a pesar de lo que lo afligieron, lo abrumaron, hoy por hoy la gente le llama bullying, incluso entre adultos. Uy, el hermanito no toma esto, el hermanito no hace esto, el hermanito no dice esto. Y muchas veces la gente, para congraciarse, termina cediendo y haciéndose al mundo. Lot, a pesar de todo lo que le afligían y lo abrumaban a él, su conducta siempre fue intachable, y por eso Dios tuvo misericordia de él ante la intercesión que hizo en su momento Abraham. Segunda de Pedro 2:7-8, por favor. Segunda de Pedro 2:7-8, que dice lo siguiente: y libró al justo Lot, así como a Noé lo libró, también lo libró a Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué pasaba en Sodoma y Gomorra? Acuérdese, era menos que ahora, yo creo. Hoy en día Sodoma y Gomorra es casi nada en ver en tantos países donde hay un libertinaje y una libertad de pensamiento y de aceptaciones de tantas cosas, en donde todo se ha tergiversado, todo, absolutamente todo, donde las prácticas sexuales que Dios aborrece es a la orden del día. Cuando Elías incluso se sentía solo, pensando que solo él había quedado, también nos invita el relato bíblico a ver de que el Señor también dice, y lo voy a referenciar en este caso, de que habían 7,000 israelitas cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, como referencia. Vamos a encontrar a la luz de la palabra de Dios que cuando hay un justo hay misericordia de parte del Señor. El Señor no es injusto, porque el malo pagará las consecuencias, mas el justo será preservado. Si usted, amado hermano, ha tenido el privilegio del Señor en estos días de ser preservado en medio de tanta maldad, dele la honra y la gloria a Dios. Pero también debemos, amados hermanos, pensar: ¿por qué Dios nos está alertando?
¿Por qué Dios nos invita a ver estas lecciones que ocurrieron muchos años atrás, siglos atrás, miles de años atrás? Mas, sin embargo, sigue una historia tan real en estos tiempos que de tal manera hoy el Señor nos llama a que estas lecciones sean para también llevar ese mensaje de alerta, para poder también ver que un evento se aproxima muy pronto. Y hay eventos que se aproximan, amados hermanos, a través del dejar de existir en esta tierra. ¿Qué pasaría si la gente deja este día sin Cristo Jesús? No hay nada más que se pueda hacer. Siempre en medio de esto también el Señor nos enseña que a pesar de que el mundo pueda vivir convulsionado en la maldad, hay un remanente fiel, y usted y yo sintamos en esta mañana el privilegio. ¿Usted se siente privilegiado al ser parte de ese remanente fiel? Amén, gloria a Dios. Aunque el mundo esté lleno de maldad, de odio, de rencor, el Señor a usted lo tiene en esta parte como el remanente fiel. Pero ¿qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer siendo parte del remanente fiel? ¿Nos vamos a encerrar entre cuatro paredes? ¿Vamos a esperar solo en la casa? Tenemos que compartir el Evangelio de Dios. Compartamos el Evangelio de Dios, prediquemos las buenas nuevas. El Señor no nos va a desamparar, el Señor no nos va a dejar desamparados, el Señor no se va a olvidar de nosotros. El Señor quiere cada día que tú y yo, a través del propósito por el cual hemos sido llamados, prediquemos la palabra, que comencemos a actuar como lo hizo en su momento Noé, predicando el Evangelio de Cristo. Hay mucha gente, amado hermano, que va alrededor nuestro a irse de este mundo sin Cristo Jesús. Tenemos que actuar, amados hermanos, si somos parte del remanente fiel. No nos conformemos solo nosotros con ello, sino que también hagamos la parte que el Señor nos mandó a hacer, para que muchos más procedan al arrepentimiento. Tengamos siempre la confianza y la firmeza en Dios, así como la tuvo Noé, así como también la tuvo Lot y muchos personajes en la antigüedad, como veíamos también o escuchábamos hace un momento en el tiempo de Elías. Amados hermanos, Dios tiene su remanente fiel. Dios es el que nos invita a seguir viendo que ese remanente fiel tiene un lugar seguro de parte de Dios. De parte de Dios. Dios siempre provee un lugar, como última parte de este sermón, en el evento que lo hemos visto en dos partes. Dios provee un lugar seguro para sus fieles. Después de alertar, después de ver la acción del hombre, podemos ver en este evento que ese remanente fiel va a tener un lugar seguro. Y dice Génesis 7:23, por favor. 7:23 dice lo siguiente: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente ¿quién? Usted lo está leyendo conmigo. ¿Quién quedó ahí? Noé. Y dice ahí adicionalmente, y los que con él estaban, ¿en dónde? En el arca. ¿Qué proveyó el Señor para Noé? Un arca. Para él, para su esposa, para sus hijos. El arca fue el lugar seguro para Noé. Así también como proveyó en un momento dado para Lot un lugar seguro saliendo de aquella tierra, Dios también proveyó para Lot y para su familia un lugar seguro. Elías también en un momento dado encontró un lugar seguro. Dios provee, amados hermanos, siempre un lugar seguro para todos su remanente fiel. Dios nos tiene preparado un lugar seguro para nosotros. ¿Dónde está ese lugar seguro, amado hermano? ¿Dónde lo encontramos en medio de todo esto? ¿Qué le vamos a decir a la gente allá afuera que no tiene esperanza? ¿Qué le vamos a decir a la gente cuando los alertemos de este tipo de evento catastrófico que vendrá como consecuencia de la maldad de los hombres? ¿Qué le vamos a ofrecer? Lo que Dios te ofreció a ti a través de su palabra. Hay un lugar seguro, hay cielo nuevo y tierra nueva para todo aquel que está en Cristo Jesús, donde no va a entrar inmundo alguno. Dice Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Amados hermanos, los inmundos no entrarán a ese lugar seguro que Dios provee para sus hijos, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Será nuestro refugio eterno estar con Dios y un día verle cara a cara.
Como decía hoy en la mañana el cántico, amados hermanos, en ese preludio, amados hermanos, cómo tenemos que adorar al Señor. Vamos a hacerlo por la eternidad. Vamos a tener la bendición de estar por la eternidad, elevando las manos y diciéndole al Señor, Abba Padre, y glorificando su nombre. Hay un refugio, amado hermano, que tú y yo tenemos preparado de parte de Dios, pero que no solamente se quede en nosotros, sino que prediquemos la palabra del Señor. Este año de crecimiento y multiplicación nos obliga, amados hermanos, de manera tal a cada uno de nosotros, que el crecimiento es necesario para tener una mentalidad distinta, una mentalidad como la de Cristo Jesús, para llevar el Evangelio sin ningún tipo de restricción a todas las personas que hoy no conocen de Cristo Jesús. Termino con este texto que dice 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Hay un lugar seguro para ti y para mí, y es la eternidad delante de Dios. ¿No te gustó esa idea? Hay un lugar seguro, amado hermano, muy seguro, de que Dios tiene preparado para nosotros. Hay un lugar muy seguro solo para los hijos de Dios. Ese lugar es la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Usted se acuerda cuando el Señor Jesús decía en el Evangelio de Juan? Dice que nadie las va a apartar, nadie las va a tomar, nadie las va a sacar. Él nos tiene en sus manos y Él nos cubre, nos guarda. ¿Quién nos va a arrebatar de las manos del Señor? ¿Dónde es nuestro lugar seguro? En su presencia. El Señor nos mira como la niña de sus ojos. Somos tan bendecidos a sentirnos tan amados por nuestro Padre Celestial. Pero eso debe de ser compartido a toda criatura. En medio, amados hermanos, de todo lo que el Señor nos alerta, los tiempos finales están ahí. Tiempos finales. El mundo a próximos días está por conmemorar la entrada triunfal de Cristo Jesús a Jerusalén. De ahí inmediatamente la gente comienza a recordar 7 palabras. Después comienzan a recordar que un día Cristo resucitó. Y ahí termina todo para mucha gente. Y lo vuelve a hacer el próximo año y el próximo año y el próximo año. Creo que para nosotros, amados hermanos, nuestro estilo de vida relacional delante del Señor es muy distinto. Porque creo que esta oportunidad el día de hoy con la alerta nos invita a recordar que un día Jesús vino a esta tierra a dar su vida por ti y por mí. Que Él murió en la cruz de Calvario y que todo aquel que cree en ese sacrificio, al recibirlo a Él como el Señor y Salvador, sabiendo que Él resucitó al tercer día, hoy tiene vida eterna en Cristo Jesús. Y sabemos que nuestro Redentor vive. Y eso lo debemos recordar cada día de nuestras vidas. Considerando, amados hermanos, algo fundamental e importante de tomar en cuenta. El Señor sigue alertando a ese mundo religioso, a ese mundo que se ha dejado atrapar por dogmas, por rudimentos, por tradiciones de hombre. Tal vez en el tiempo de Noé ellos pensaron que no había necesidad de arrepentirse, más allá de lo que ellos practicaban o hacían, y vivían una vida sin mayor temor de Dios. Esa gente se entregó por completo a lo que hoy por hoy la gente llena de maldad lo sigue haciendo. El hombre malo también cree en algo, e incluso adora a alguien, prende velas a alguien y hace tantas otras cosas o rituales delante de alguien, de un ser que adora. Creo, amados hermanos, la necesidad del hombre sigue siendo la misma desde el primer día que Adán pecó hasta el día de hoy. No ha cambiado. El problema del hombre es almático. El hombre tiene la necesidad de que su alma sea salvada. Y para eso el Señor hoy pone delante de ti toda esta información para que tú alertes en el nombre de Jesús, para que seas un heraldo, para que seas como un Juan Bautista en su momento, cuando llevaba ese mensaje de arrepentimiento.
Y sabemos el precio que estuvo dispuesto a pagar Juan. Sabemos que para él no había nada más importante que llevar un mensaje de alerta, de arrepentimiento a la humanidad en esa época. Jesús viene pronto y viene por una iglesia que se comporta como las vírgenes, que fueron prudentes. El tener la lámpara encendida, amados hermanos, no significa velar la lámpara, significa accionar, significa estar viviendo la vida de reino, significa que tenemos que estar haciendo todo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y este es el día en el cual la iglesia debe de ponerse a cuentas con Él. Si hemos vivido una vida religiosa y no nos hemos arrepentido de corazón, el Señor también te alerta. Porque el hecho de estar en una iglesia, el hecho de tener una Biblia en la mano, el hecho de decir el nombre del Señor no te hace salvo. Salvo te hace que Cristo Jesús esté en tu vida. Salvo te hace que tu nombre, amado hermano, después de ese acto de fe en arrepentimiento delante del Señor al recibir a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, tu nombre es inscrito en el libro de la vida. El lugar seguro que no solo va a ser para ti, sino también para todo aquel que estemos dispuestos a alcanzar para Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Bello y Eterno, muchas gracias. Gracias, mi Dios amado, porque hoy nos enseñas y nos recuerdas que tú siempre has visto la maldad del hombre y no la vas a dejar pasar por alto. Aunque muchos piensan que sí, porque eres Dios de amor, eres Dios de misericordia, pues tú vas a castigar la maldad. Tú vas a castigar un día la maldad. Si la gente no se arrepiente de todo corazón, vendrá castigo y vendrá la ira tuya sobre aquellos que viven y se deleitan practicando la maldad. Tú adviertes al pecador que se arrepienta. Tú lo haces, Señor, y das oportunidad. Tú das oportunidad en todo tiempo, en todo momento, para que cambiemos nuestra manera de vivir y te busquemos de todo corazón. Dice tu palabra que si te buscamos de todo corazón, te vamos a hallar. Y queremos y anhelamos eso para nuestras vidas. Estar delante de ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, por este tiempo, por esta oportunidad maravillosa. Gracias te damos a ti, mi Dios y mi Rey, en el nombre de Jesús. Gracias por tu abrazo, por tu presencia. Gracias porque tu Espíritu Santo ministra nuestras vidas en esta mañana y nos hace comprender la necesidad de compartir la alerta, de llevar esa advertencia que tú haces a todo pecador en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad de ser utilizados como instrumento en tus manos para llevar este mensaje, para llevar y compartir el mensaje de bendición, las buenas nuevas noticias en el nombre de Cristo Jesús. Queremos depender de ti en todo tiempo y en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, porque hoy delante de ti nos arrepentimos de todo pecado, de toda falta delante de ti, de acción, hecho, pensamiento, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú gobiernas nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, la honra, la gloria, el honor y la alabanza es para ti, mi Dios y mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos.